Vamos a seguir un poquito más con esto, rapidito para que vean. Tenemos el vector edades, que como ven, consta de dos edades, 17, 20, 25, 18 y 17. Pero vamos a suponer que la compañera me trae otras edades, otro vector de edades. De 6 a 12 años. Que vamos a llamar edades, edades 2. Lo asigno y bueno, me trae un vector de 23 años, 17 también, 19, etc. Entonces tengo el vector edades. Una cosa, por ejemplo, ahí está el 17 repetido. Si vos querés poner edades, pero que si se repiten, que la sume o la Se puede hacer, sí, se puede hacer después. Eso se hace mediante un comando que se llama which, o eso, todo eso lo puedes hacer. ¿Ah? Un sumario también, si haces sumario, lo tomás como factores. Hay una cosa que se considera como factores, bueno, eso lo vamos viendo cómo se va para ir operando. Entonces, pero vamos a suponer que ahora la compañía trae más edades. Lo que quiero es tener que darle con un solo vector que se llame edades y que contiene los datos de ellos. Entonces, mira lo que voy a hacer. Edades es igual concateno y concateno edades, las que ya tenían, que se llaman igual, y edades 2. Entonces, el nuevo vector de edades tiene todo junto, ¿eh? Pero puedo utilizar como argumento el propio edades, es decir, junte el que yo tenía edades con la edad de 2 de la compañera y llámelo todo de edades. Bueno, ese comando C de concatenar se utiliza muchísimo, como otros que justamente tienen que ver. Si quiero tratar esas edades no como números, sino como unidas, puedo utilizarlo como factor, etcétera, que vamos a ir viendo. Se me olvida. Hay varios paquetes. Ustedes terminan de leer el Hangout 1, que es acá. Hay varios paquetes que ayudan al trabajo. Hay 3 paquetes importantes. El RStudio, el RCommander y después el WinEdit sirve para hacer script. Yo en el WinEdit nunca lo uso. Utilizo el script de R, funciona perfectamente. El WinEdit sirve para programar porque pone los corchetes en color y esas cosas, intenta, entonces uno lo ve mejor, pero no es necesario. Después de estar acostumbrados, además se paga, pero se puede piratear fácilmente. Tiene color. El RStudio es un comando, es un paquete muy interesante, también para hacer scripts y para graficar. Y por último el RCommander, que lo voy a llamar acá, y que se llama como con el library. RCommander. Cuando uno hace eso, se abre la pantalla del error. La clase que viene tenía que empezar a enseñar cómo importar datos de Excel, etcétera, etcétera, ¿no? Porque veía que yo ahí estaba digitando. Una consulta que es anterior, edad 1 y edad 2. O sea que me permite tener la base de datos activa y yo en cualquier momento del tiempo puedo ingresar en la base. Claro, vamos a ver que nosotros estamos haciendo una encuesta, nosotros somos el equipo. Cada uno tiene sus datos distintos. De alguna manera hay que juntar todo eso. Y vamos a suponer que yo tiene la convencilla para que hasta lo pusieran en un objeto para no tener que yo digitado. O en distintos tiempos, tienen uno, entonces tenemos que dejarlo, el apertura. Y luego queremos subir todo, bueno, se concatena. Por ejemplo. Otras veces se llena eso en Excel y luego lo tenemos que leer. O en SPSS lo tenemos que leer. Se pueden exportar también los datos. ¿Ah? Para ver que acá en File ¿ah? Uno puede salvar o leer. ¿Ah? Primero acá puede cambiar el directorio de trabajo en el lugar adecuado, puede salvar y puede importar el data, ¿ah? Puede importar datos y ahí ven, pueden ser desde texto, SPSS, SAS, listado, strata, etc. Y acá abajo eso lo hace mediante, como se hace en SPSS o cualquiera, y aquí en Script Windows se aparece como y en el output lo que sale.
Entonces, por lo tanto, uno puede ya ir viendo y aprendiendo. Entonces, en Statistics, una vez que tiene uno leído los datos, puede hacer cosas. Ven que aparecen ahí todas sin poder, están como en blanco, que es clarito, porque no tengo nada de No ello. pasa nada. Acá puede editar los datos, ver los datos, etc. Por supuesto, acá puede salir de la recomanda o salir de todo. Por ejemplo, entonces, por eso se sale las dos cosas. Si quieren mantener abierto la recomanda y trabajar con el también pueden. ¿Ven? Yo puedo trabajar ahí, puedo trabajar con la recomanda, mantener las dos ventanas abiertas. Entonces, terminen de leer lo que es el Hangout sesión 1, que son todas cuestiones de paquetes y librerías, toda la parte esa, porque así ya la semana que viene voy a decirles, les voy a decir ahora que está con estas cosas. Un vector es un vector. Una matriz es un cuadro de números, como números, que no necesariamente son variables aleatorias. Lo que pasa es que muchas veces los profesores estadísticos uno necesita trabajar con matrices. Una lista es lo más genético que hay. Acá en la lista uno puede mezclar cualquier cosa. Puede mezclar, por ejemplo, cuestiones cuantitativas y cualitativas. En los vectores también, pero son separados. Pero además de eso, puede ser un elemento de una lista, una matriz. Es decir, no tiene ni siquiera por qué ser del mismo tipo. Entonces, muchas de las cosas que se devuelven los programas, devuelven listas. Por ejemplo, en la lista de evolución tiene una parte que es los parámetros del modelo, otra parte que dice la predicción, otra parte que dice el ajuste. Son cosas totalmente distintas. Cualquier tipo de objeto lo pueden ahí mostrar a OSI, cualquier cosa. Puede ser un componente de la lista nombres, puede ser otro componente de la lista matrices, o puede ser un componente de la lista modelos. Cualquier cosa lo pueden meter en una lista. O sea que es bien genérico. Y en DataFrame, con esto sí es lo que se va a trabajar más, son justamente, ¿vieron las planillas de SPSS o de Excel? Donde están los datos. Bueno, eso es un DataFrame. Cada columna es un vector. Cada fila es un individuo. Entonces es un DataFrame. Marco de datos. O sea que cuando nosotros leamos cosas, vamos a trabajar con DataFrame. Permite mezclar cuantitativas, cualitativas, todo lo que quieran, pero en ese formato. Es como una generalización del vector. ¿Vamos? Y son para datos. Las matrices son más bien para operar. Y la lista es para mezclar cualquier cosa. Son muy útiles para hacer la lista. Entonces, la clase que viene, ya voy a leer unos datos, vamos a leer una base. Se van a ver que es muy natural. Y ya estamos en condiciones de hacer. Que a medida que veamos cosas de estadística, vamos a poder hacer. Lo primero que vamos a ver es hacer gráficos. ¿No? Hoy yo voy a utilizar igual los gráficos para hablar de matemáticas. ¿Está claro esto? Bueno, está fácil por ahora. ¿Ven que no hay con todo paquete? No hay mucha ciencia. Voy a cerrar esto. Y voy a empezar a hablar un poquito de matemáticas. La idea es ver siempre lo de al final, porque me parece que es mucho más light, por lo tanto puedo tener el cerebro cansado y verlo, ¿no? Pero hoy voy a utilizar esta parte para ver algunas funciones. Uno puede graficar funciones con unos comandos que están ahí, pero no importa. Lo que quiero es que vean hoy, vamos a ver un poco de matemática. Bueno, empecemos entonces. Bueno, acá hay un documento que yo la estoy armando para ver si después lo incorporamos en el curso de matemática para psicólogos. Está medio viejito, lo estoy empezando a reactivar, puede haber errores. Empieza con funciones, ustedes ya saben. Lo pueden leer, ya está también en la web. Está todo lo que vimos de las funciones. Dominio, codominio. Conjunto imagen, ¿se acuerdan? Estamos ayer. La preimagen. Y acá estamos con lo que es las funciones de variable real. Algunas funciones clásicas, ¿no? La lineal. La voy a mostrar acá. ¿Ven?
Esta es una función bien sencilla, la recta, que pasa por el origen. Ecuación. La función es f de x igual a x. O sea, es la identidad. A cada x le hago corresponder el mismo. ¿Ven? Al x le hago corresponder el mismo. F de 2, 2. F de 3, 3. Es decir, la identidad. Si yo grafico eso, me da obviamente esa gráfica. En F también lo puedo hacer. Ya de paso, cañazo, vemos. Voy a definir una función f es igual a una función que depende de x y que devuelve x. Y entonces, ahora voy a hacer. ¿Cómo hiciste función de x, espacio x, no? Espacio x. Se puede poner con corchetes. ¿Ah? Pero cuando queda obvio, el R es bastante inteligente. Cuando es obvio, lo interpreta bien. Si yo pusiera más cosas, tendría que poner los corchetes. ¿Ah? Bien fácil. Y acá pongo. ¿Qué le decís el rango Que haga la curva de f, ven que nos aparece el f de x, entre, vamos a ponerla porque está más fácil, menos 3 y 3. Vamos a cambiarlo. Entonces me voy con esto, lo copio, lo voy a R. Bueno, tengo que ponerlo acá. Puedo hacer que grafique los ejes. Acá no lo Claro, necesito. por eso. Puedo hacerlo graficar, puedo ponerlo. Vean que vieron el montón de comandos que tiene cada función. Yo acá utilicé solo uno. ¿Ah? Entonces, en general cuando uno hace los análisis los hace así, y cuando después quiere ponerlo lindo o presentarlo, empieza a poner todos los chichos. ¿Ah? Porque hay que mirar bien el límite y eso para que quede lindo, pero cuando uno lo maneja y dice, ya sabe que esto es una recta, que el cero es este, que acá hay un índice coordenado, no hace falta. Entonces los análisis interactivos, entonces así, luego lo pone aquí. Entonces la función curve o plot también. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, tiene algunas diferencias, pero sirve para. Hay muchas funciones pero para graficar, por ejemplo, la curva, una gráfica. Es una recta, ¿verdad? No, de acuerdo. Vamos a ver qué. Perdón, no entendí solo la función, o sea, función de x, espacio x. Lo que dice es que f es una función que depende de una variable x y que devuelve x, que da x. En vez de poner un igual, no hace falta poner un igual. Se podría haber puesto así. Podríamos haber puesto así. Si hubiéramos puesto función f de x igual x, no me la pongo. Porque la sintaxis de las funciones en R es así. Nombre, a ese nombre se le asigna algo. Y acá decimos que esto va a ser un objeto. El objeto f es de la clase función, que ya saben, donde la variable, porque la función tiene una variable, puede ser x, y o lo que fuera un vector acá, y luego viene una serie de comandos, que es lo que hace, y la última línea, return a eso. Izquierda. Esto cuando acá hay muchas cosas, por ejemplo, podría hacer muchas cosas en el medio. Ven, el caso más sencillo es cuando ya sé lo que va a devolver. Entonces pongo x. Vean este caso, es un poquito más difícil. Esta función, te la voy a explicar para que la vean. Y van a ver qué es lo que pasa. ¿Vieron que? A ver si tengo abierto. No. ¿Vengo acá? ¿Ven esa función? ¿Ven que es distinta? ¿Cómo está definida esta función? La función la define así. Toma el valor x, ¿no? Es una función que depende de x. Y pregunta, si x es mayor que 0, grafique el logaritmo. Si no, grafique x al cuadrado. Para los x negativos, x al cuadrado, o 0. Entonces acá, ¿ven? Utilicé un comando que es if else. Y luego acá yo pedí que lo graficara entre menos 2 y 4 y que sea de tipo puntos y haga 10.000 puntos.
puedo hacer de tipo línea. Perdón, if If-else. else. Es un. Si no tuviera el if else, No no haría viene nada. por defecto. Daría cualquier cosa. Encontraría que aparecería x mayor que 0, que sería ecológico, y luego una coma que no la entendería, ¿ah? Un logaritmo de x que no sabía que era aplicable, y una coma, me daría un error. Si no aparece, ven que acá aparece un if-else, y el if-else es un comando, yo ahora se los muestro, lo van a ir, cuando veamos, el if-else es un comando que tiene dos cosas, condición y if-else, ¿no? Condición, qué es lo que pasa cuando es verdadero y qué es lo que pasa cuando es falso. Es como el Excel, ¿vieron que en el Excel aparece la función if? Condición, ¿qué pasa cuando es verdadero? ¿Qué pasa cuando es falso? Condición, cuando es mayor que 0, cuando es verdadero, logaritmo de x. Cuando es falso, o sea, cuando es negativo o 0, x al cuadrado. La misma, si uno sabe de otras cosas, la lógica, luego pones signo de interrogación, if else, y ahí ya. Pero este tipo de cosas lo vamos a ver muy a posteriori, ¿no? Porque esto es de programación y no de análisis propiamente dicho. Pero yo lo hice, se los muestro, que lo hice para no decirles que salió de la manga. Y salen con comandos muy chiquitos, para mostrarles eso de matemática. Y entonces sirve para un poco graficar lo que tengo ganas de graficar. Bueno, la función valor absoluto, ¿cómo se define? Valor absoluto de x es x, si es positivo, y menos x, si es negativo. ¿Cómo lo decían en el valor absoluto? Es el valor del número sin el signo. Bueno, vean, ¿por qué está sin el signo? Si es positivo, da. Tengo acá 3, valor absoluto de 3 da 3, porque es positivo. Y si fuera valor absoluto de menos 3, ¿qué me da? Menos 3, o sea, más 3. ¿Comprende eso? Que esto siempre es positivo. La gráfica es esta. ¿Ah? Es una gráfica así. Esto es una gráfica interesante. Es una gráfica continua, van a ver, porque puedo dibujarlo sin levantar el lápiz, no derivable en ese caso. ¿Ah? Porque la derivabilidad van a ver que implica cuestiones de crecimiento y de suavización, de suavidad. Decir que una función es suave es casi decir que es derivable. Las cosas suaves son buenas. En matemáticas son buenas. Las cosas continuas y suaves son buenas. La función lineal, que Alejandro se las ha enseñado a ustedes muchas veces. Sí, ¿El que sea derivable tiene que tener curva? ¿O no? no. ¿Esta gráfica? Constante. F de x igual a 3 para todo x. ¿Qué derivada? ¿Vale? Sí. La derivada constante es. ¿Ah? Ahora vamos a ver. No tiene por qué ser curva, pero lo que no puede tener variaciones demasiado agudas, demasiado importantes. Yo puedo hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Qué es una derivada? Ya lo vamos a contestar. Bien. Para los que saben, Parto de la base de que no sé lo que es. no importa, lo vamos a dar hoy. Bien. O mañana, o la otra. Hoy no. ¿Qué implica la suavidad? Es lo que se llama smoothness. En matemáticas, ser suave implica en general tener derivada. Es curvilínea. Pero aquello también es curvo. Pero curva no significa. Aquello también es curvo. Tan suave que la curva es una recta. Una recta tiene picos. Ahora bien, hay cosas que son más suaves que otras. Por ejemplo, una cosa es ser suave solamente la función y otra cosa es que también sea suave la derivada. ¿Ah? Eso ya vamos a. Yo lo comento porque es algo que después lo vamos a ir hablando. Esta es una función lineal que Alejandro les ha enseñado bastante. Y vean que A se llama coeficiente angular de la curva e implica parte del crecimiento. ¿Ah? Cuanto más grande A, más puntiaguda la curva, crece más. Bueno, eso también está relacionado con la derivada. Vamos a ver que la derivada de una función lineal de ese estilo, la derivada da A. Es el slope, ¿no? Es el slope. Pero es el coeficiente angular. Alejandro le ha encontrado esto. Alejandro nos da tantas clases de matemáticas. Por la duda. Pero no da un curso que se llama Matemática para Psicólogo. Para Y a mí me dice, él da eso y me dice, yo tenía la función lineal y no sé qué, y se queja de los que ese es el slope.
Vamos a ver el cheque. Vean que tiene dos cosas. Una recta es AX más B. Una función lineal siempre representa una recta. Como una función cuadrática siempre representa un polinomio, una parábola. Una cuadrática, un X2, es una parábola. ¿Ah? Entonces, ¿quién es A? A es el coeficiente angular, se llama coeficiente angular. Y está directamente relacionada ¿con qué? Con el ángulo de apertura de la recta. Cuanto mayor es A, mayor es El ángulo. ¿Cómo se relaciona? La tangente de alfa es A. La tangente. ¿Y qué es la tangente? La tangente se calcula en cualquier lado. Ven que acá estoy haciendo lo mismo, ¿no? Esto también vale alfa. Vamos a ver, una paralela que queda así. ¿Ah? ¿Cómo lo decían en el liceo? ¿Cómo se llamaba esta propiedad en el liceo? En tales. Alternos internos. ¿No le decían? Estos son iguales por alternos internos, estos son iguales por opuestos por el vértice. Decían ahí la cosa. ¿Está? Alternos internos. No importa. La lógica es que yo tengo una recta de dos paralelas y estos son iguales. ¿Qué es la tangente? Es esta distancia dividida. La tangente es esto dividido. ¿Ven? Esto dividido. Entonces, piensen un poquito, esa es la tangente. Vamos a llamarle a esto H y a esto Y. ¿Sí? Tangente de alfa, entonces es H sobre Y. Y eso vale A. Y eso nos ayuda a dibujar la línea. Porque piensen que Y vale 1. Si Y vale 1, H tiene que valer A. Entonces, ¿cómo puedo dibujar este ángulo? Fácil, tomándome 1 para acá y A para arriba. Si yo tomo, estoy acá graficando una recta, ¿verdad? Estoy acá en un punto. Y me tomo 1 unidad para acá y A para arriba, cuando grafique la recta, por esos dos puntos, ¿qué ángulo va a tener? ¿Cuál va a ser la tangente de este ángulo? A sobre 1. O sea que, saber eso nos permite dibujar una recta fácilmente. Si yo quiero una recta de tangente A, me corro en un punto 1 para acá y subo A y paso la recta. Por lo tanto, el A está relacionado con la tangente de la recta. Y el B es el punto de corte de la recta con el eje de la Z. Y es muy fácil porque es cuando X vale 0, ¿no? A por 0, 0, igual. Ven que acá, en este caso, el punto de corte que vale X. X vale 0. Cuando X vale 0, la recta vale B. ¿Vale 0? A por 0, 0, más. O sea que una recta, una cosa en primer grado es una recta. marca el inicio. ¿Ah? Este punto de corte que está ahí, va al inicio del punto de corte, porque la recta en realidad viene por acá, sigue, ¿no? Sí, pero por ejemplo, si lo llevas a un experimento. Ah, bueno. Si vos estás considerando tiempo de acá, cosas Sí, positivas. sería como el primer. Pero la función, ¿cómo la definimos en el experimento? Ya que nos dice Alejandro. La función f en el experimento sería así. F de x vale, abro paréntesis, 0 si x menor que 0. ¿Ah? Y ax más b si x mayor o igual que 0. O sea que tu función se compone de dos ramos. Una que vale 0 hasta ahí, y otra que vale. O podemos definirla con la función indicatriz. Que después vamos a tener que manejar con la función indicatriz, pero no quiero que me odien mucho hoy. Es otra manera de que vale 1 y 0. Al puntito de corte, vean que este es el B. El punto de corte de la recta con el eje de las coordenadas es B. Pero el punto de corte con el eje de las abscisas se llama raíz. Entonces vean, ¿cuál es el punto de corte? ¿Cómo resuelvo yo eso? Yo voy a quitar la luz, ¿no? ¿O no? Sí. ¿Por qué le digo yo? Yo leo. Cuando quiero la prendo. Para la fotografía, como es. ¿Cuánto vale I? I vale 0. Como ven, ¿no? Entonces, es AX más B igual 0. El X, que se encuentra donde está el puntito verde de la raíz, lo despejo es menos B sobre. ¿Lo ven eso? No me acuerdo, ¿no? Va a ser B para acá.
sea que una cosa es el número b, que es el punto de corte desordenada, y otra cosa es la raíz, que es el punto de corte con el eje de las abscisas. Ustedes nos enseñaban, ¿se acuerdan? A hallar las raíces. Bueno, la función y. Estamos viendo algunas funciones clásicas. Ahí están todas las cosas. Función cuadrada. Polinomio de segundo grado. Eso da siempre. Bueno, vamos a, ya para ejercitarnos un poquito, vamos a hacer una función cuadrada. Vamos a poner así: 3x al cuadrado más 2 asterisco. Esto me daría error si no lo hago bien, porque acá tengo que poner el asterisco, algo que uno está tentado a hacer con el 3x al cuadrado, pero no lo entendería él. Tengo que poner el asterisco de multiplicación: 3 por x al cuadrado, 2 por x, menos 4. Y al simbolito ese. Entonces, vengo acá. ¿Cómo se hace, Mario? Error. Vean que acá hay un error. ¿Qué hice? Metí X mayúscula, ¿vieron? Hay que tener ciertos cuidados porque distingue mayúsculas de minúsculas. Esos son determinados detallecitos que hay que tener cuidado. Ahora la gráfica. Mario, perdón, ¿cómo haces vos el sombrero ese? El circunflexo lo debes tener en algún lado acá. Tengo acá. ¿Y antes que otro no trabajo con el género? Cambiaste, claro. ¿Vos cuál tenés? Yo tengo inglés. No sé tu máquina cómo venía, porque si este teclado está en inglés, tenés que ponerlo para que te vean bien. Acá tenés en inglés al cuadro de abajo. ¿La idea que tampoco? A ver. Si no en español, a veces está acá arriba. Está arriba. El teclado en inglés también puede estar arriba del 6. Buscarlo arriba del 6. Gráfico 6. En algún lado puede estar. En algún lado de eso va a tener que andar, pero es el circunflexo. Buscarlo ahí. Está acá. ¿Dónde? Es el 6. Control no, tab 6. ¿Cómo se llama? Shift. Bueno, ¿ven cómo quedó la parábola? ¿Ah? Quedó una parábola. Para que te... Esa parábola. Mario, perdón, para que te grafique pusiste curva. ¿Cómo hiciste para que te graficara? Sí, como plot. Para que te graficara. Sí, utilicé la función curva. La función curva grafica funciones. Esa función grafica funciones y tiene como argumentos la función, lo voy a enseñar ahí, y entre los valores que queréis graficarla y el tipo de gráfica. Si querés curvas, si querés líneas, si querés puntos, si querés ambos. Digo, hay varias formas para. Hasta debes poder poner el color, exacto. El tamaño. Y todas esas cuestiones, ¿no? Vean que esta gráfica, díganme una cosa, ¿tiene raíces acá? ¿Tiene qué? Tiene raíces. Parece que no. No toca nunca. Parece que no. En realidad, ¿se acuerdan que una ecuación de segundo grado podría tener dos raíces reales distintas? Una raíz real doble o raíces complejas. En función de la cosa que se llamaba discriminante. La solución, las raíces de una ecuación de segundo grado, está dado por esta fórmula: menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. La vieja fórmula de raíces de la ecuación de segundo grado. Ahora bien, para que exista la raíz, el b cuadrado menos 4ac tiene que ser positivo. Si es positivo, este más menos empieza a jugar. Tenemos dos raíces reales distintas. Si da 0, raíz de 0 es 0. Por lo tanto, todo esto se va a 0, queda menos b sobre 2a. Tengo una raíz real doble, una sola. Y si esto es negativo, la raíz de lo negativo es un número completo. Y ahí te da raíces complejas. ¿Qué significa que hay raíces complejas? Que en realidad no corta el eje de la psiquis, no hay raíces reales. Esto tiene raíces complejas. ¿Vos podés decir la gráfica tiene raíz? Cada punto. Cuando corta el eje, voy a decir que tiene raíz. Punto de corte. Vamos a ver acá. En vez de poner menos 4, vamos a poner.
Vamos a poner más 4. Y la vamos a graficar. Ah, esse é o B. El eje de las X. Ahora vas a ahora te voy a contar. Quedó. 3 cuadrados menos 4 se me quiere seguir quedando el cuadrado 4, me sigue quedando activa. Vamos a hacer algo sencillo, 2. Acá tienen eso. Ven. Así que en la gráfica parece así. El 0 está acá. ¿Lo ven? Acá está el 0. Veía esto que parecía. Acá está el 0. Corta así. Acá tiene una raíz. Y acá tiene otra raíz. ¿Qué va a indicar cuando una función? Esta era x2 más 3x más 1. Las raíces de esta ecuación son menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado. Recuerden que la escala a vale 1, b vale 3, c vale 1. b cuadrado es 9 menos 4 por a que es 1, 4 por 1, 4, por c que es 1, 4, sobre 2 por a que es 1. Esto queda menos 3 más menos raíz de 5 sobre 2. Una raíz que va a ser menos 3 más raíz de 5 sobre 2, esto raíz va a ser menos 3 menos raíz de 5 sobre 2. ¿Estás de acuerdo con eso? Ahora me miren con los cosas así. Estoy solamente oyendo. Mario, No te sientas sola. ¿por qué se dice raíces? Desde el punto de corte. Son los puntos de corte del eje de las por el eje de Sí, las. ¿por qué se dice raíz? No, se llama así, se nombra por definición. por ahí. Lo mismo que le llaman función lineal. ¿Por qué le escriben así? ¿Por qué no le ponen? Porque raíz lleva tipo. Vean. Demasiada metáfora. Vean. ¿Qué puede pasar con una parábola? Una parábola le puede pasar dos cosas. Ser detective, tres cosas. Ser detective, me salió justo por el 0, pero vean el dibujo, no tiene por qué colocar ahí. Pasa por acá, tiene dos raíces, o puede pasar esto, no tiene raíces reales, tiene raíces imaginarias, o puede pasar esto, vean. Esto está teóricamente acá. Que casi, pero No, que sí, toca, es la tangente. O al revés, también puede estar dada vuelta, como bien decís tú, podrían ir, en vez de estar sonriendo y estar triste, la vuelta. Da lo Eso mismo. me acuerdo, cuando era posible era griego. Esto es una raíz real doble, porque hay una sola. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se hallan esas cosas? ¿Cómo va a ser doble? Es más, la demostración. ¿Cómo va a ser doble si hay una sola? Por el tipo de función del Eso se llama la multiplicidad. Porque se prueba que todo polinomio tiene tantas raíces como su grado. ¿Ah? Entonces, ¿qué sucede? Es esta misma. Lo que pasa es que son todas en realidad, más o menos 0. Lo que pasa es que aparece Es una misma con dos valores. ¿Eh? Es una misma. Es la misma desde el punto de vista numérico. ¿Ah? Pero lo que tiene que ver es que justamente ese valor cumple, todo polinomio tiene tantas raíces como su grado. ¿Ah? Y precisas dos raíces. ¿Ah? Por eso esta doble. Esa. Como si tuviera raíz 1, fuera esa, vamos a poner que vale 1, y otra que vale 1. Eso es una raíz real doble. En ese sentido. Una que vale 1 y otra que vale 1. Está bien, está bien. Claro. Es lo mismo. Es la misma. Tiene que ver con la. No te cambia el hecho de que vayas a tener que valga más, que pese más, ni nada. Simplemente es una sola raíz. Pero se llama eso para indicar que tiene multiplicidad, que no es solo una raíz que tiene dos, sino que tiene dos. Por eso dice una raíz. Se llama doble en el sentido que caen las dos raíces estas cayeron en el lugar. Es como si fueras corriendo la gráfica hacia arriba hasta que te llega un momento y te queda una sola. Nada más que eso. Es una forma de hablar, no implica nada matemáticamente. Mario, pero ¿qué pasa cuando las raíces son complejas? Un sinónimo. Cuando las raíces son complejas, ¿qué pasa? Son números complejos. ¿Pero y qué pasa con la gráfica? No corta el eje de las X. ¿Cómo se pueden hallar? No se hallan las raíces, es fácil. Vamos a suponer, voy a hacer uno número complejo. Me encanta, es fácil. Vamos a suponer x2
más x menos, para que es fácil, a ver, queda 1, menos 2, 8 menos 1, 7, queda feo, 5, ¿eh? 5 por 3, 12, yo te daba que tener un 9 o algo por el estilo. Es una trampa. ¿No se puede hacer algo en el cual tenés la gráfica, la subís y le pedís que te den los valores que la generaron? Existe, no sí, tiene tiene que sentido. existir. No, pero a partir de una que vos conocés como esa, la movés y el programa te va diciendo. ¿No se entiende lo que digo? Claro. A partir Bueno, de generaste una gráfica y después operás sobre la gráfica, se debe poder hacer eso. ¿Qué es lo que querés hacer? El programa te va diciendo los valores, claro. Yo lo voy a hacer. Empieza el premio por la gráfica. ¿Qué es lo que querés hacer, Alejandra? ¿Vos querés obtener Yo genero esto que decimos, y vos pusiste un ejemplo. Si esa gráfica después, en realidad, y usaste el término, la subiera, va a llegar un momento donde verde, o sea, no. Entonces, lo que yo digo es, quizá generando una gráfica de eso y operando sobre la gráfica, como, bueno, sube, después te puede dar los valores. Pero los valores, pero la gráfica está dada por esta ecuación. No la puedes subir, yo lo que dije, si la estoy subiendo, ¿cómo está bien? Pero cuando voy subiendo. Te mantiene la misma función, pero lo único que haces es como. No te mantiene. Te mantiene la misma forma trasladada. Eso. ¿Y eso qué sucede? ¿Qué es lo que afecta a los términos A, B y C? Subir la cosa cambia en A, B y C, no se mantiene, porque está trasladada. Está bueno. No, se mantiene la Pero forma, sí. es mucho más sencillo, porque apliquemos, a ver, esto tiene que ser Aquí era más fácil de hacer. menos b, más menos b cuadrada, b cuadrado 4c, sobre 12. Vamos a ver cómo qué queda de raíces. ¿Qué queda? X igual, menos b, menos raíz de 3, más bien, raíz cuadrada de b cuadrado es raíz de 3 al cuadrado, ¿te da? 3. Menos 4 por 1, 4 por 3, 12. Sobre 2a, que es 2 por 1, 2. Acá abajo, ¿qué queda? 3 menos 12, menos 9. Menos raíz de 3, más menos raíz de menos 9, sobre 2. Bueno, esto es un número complejo. Este es el número 3i. 3i, ¿por qué es el número 3i? Y porque te queda raíz de 9, ¿esto cómo lo puedes escribir? Como raíz de 9 por raíz de menos 1. ¿No? Porque menos 1 por 9 es 9. Raíz de 9 es 3 y raíz de menos 1 es el número i. Tú no viniste de la clase pasada, ¿no? No. Ah, porque ahí hablé del número i. Ah, Este es el número i. ¿Está? ¿Está? Me parece, ¿está? Entonces esto es un número imaginario. Número imaginario. Entonces, las raíces son la raíz de 3 más menos 3i sobre 12. Con el más tengo una raíz, con el menos tengo la otra raíz. Son dos raíces imaginarias. No son reales, por lo tanto no cortan exponenciales. Son estas correctas para uno. Y que tiene una utilidad que descubriremos en un momento. No es un tema de utilidad o no. Las funciones son así. Hay funciones donde le podés sacar las raíces y hay funciones que no le podés sacar las raíces. A veces tienes que sacar las raíces. Pero eso es un resultado válido. Es un resultado válido. Nada más que, por ejemplo, si estuvieras hablando, eso fue una función económica, vos querés dar la raíz donde le da 0 por un motivo, acá no tiene. Claro, encontrás que no existe un número de plata, porque la plata es real, es un número imaginario, resultando a fin de mes. Ahí sí es un número imaginario. No, ya, ¿ves? Pero y con los datos que nosotros utilizamos. No les voy a hablar más de los números ¿Cómo va a pasar imaginarios. eso, no? Con los datos que nosotros podemos utilizar o con los que vamos a trabajar en general en variables humanas, no. Por supuesto que no. Para hallar ecuaciones. Pero, por ejemplo, nosotros íbamos a entrar en el curso números complejos porque estos se relacionan con determinados tipos de funciones que son funciones características y que nos van a permitir demostrar un gran teorema que es el teorema central del límite. el problema aquí. Central del límite. Hay 3 o 4 teoremas que se llaman teorema fundamental de la estadística, que obviamente es fundamental, y que se llama fundamental porque implica de que realmente si no tuviera ese teorema no estaríamos acá sentados. La ley de los grandes números, que es la lógica de si yo
agrego muestra, voy a llegar a acercarme a lo que me interesa, y el teorema central del límite que permite trabajar con la normal. Porque todo eso que ustedes hablan de la normal y a la gente de CICI que le encanta tanto los ANOVAs, está fuertemente influenciado por el teorema central del límite. Entonces todo que son los resultados asintóticos que nos interesa para poder hacer cosas que nos interesan. Entonces ahora sí, aquí tienen la demostración de la fórmula, de dónde sale la raíz. Léanla, la entenderé. Ven que ahí obtengo la raíz. Esto ustedes no se asusten. ¿Se acuerdan que el otro día le hablé al profesor mío de tercer año, el profesor May? ¿De quién? Profesor May. El profesor mío de tercer año. El coronel. Demostró esta fórmula de tercer año. Se ve que me marcó, ¿no? Soy hijo de la dictadura. Me marcó el profesor. El profesor May. Quedamos ahí. Vean que acá está lo que estamos hablando. Si es más lo que sea, tiene dos raíces reales distintas. Una raíz real doble. No tiene raíces reales, las raíces son números común. Y ahí está la representación gráfica, ¿ven? Lo que nosotros hicimos con dibujitos más sencillos. Mario, vos sabés utilizar el término complejo, imaginario, medio como sinónimo, pero no necesariamente. Son sinónimos. Son sinónimos. En realidad, correctamente sería número complejo. Números imaginarios se habla mucho en el liceo, en todos lados son números. Bueno, el polinomio de grado n. Los polinomios de grado n son esos. Que sufrimos bastante. Obviamente, cada polinomio de grado n tiene tantas raíces como su grado. Un polinomio de grado 3 tiene 3 raíces, un polinomio de grado 4 4 raíces, no teniendo por qué ser reales. Tiene tantas raíces, pero pueden ser más imaginarias, otras reales, ¿entienden? Pueden tener multiplicidad. Esa demostración de ese tipo de cosas que se llama polinomios. Es un polinomio. Y algunas cosas sobre la factorización de eso se deben a Galois en diarios de la historia. Galois fue junto a un personaje de la Revolución Francesa que descubrió este tipo de cosas en álgebra muy joven, pero como tenía problemas políticos, en realidad murió en un duelo, medio armado. El tipo escribió en las noches anteriores muchísimas cosas que dieron lo que se llama la teoría de Galois, que no fueron entendidas durante muchos años. Fueron entendidas después, que es la teoría de Galois. Fue como un personaje, bueno. Perdón, Mario, ¿qué es un polinomio? Perdón, ¿qué es un polinomio? ¿Qué es un polinomio? Un polinomio, muy bien. Es una combinación de potencias, ¿ves? Un polinomio es este tipo. Es un número más algo multiplicado por x, que no tiene por qué ser igual, más otro en x2, más otro en x3, hasta algo en xn. O sea, una serie, un número se llama combinación metido en una serie de no suma de potencias, potencias. sino que son metido en una suma de potencias. Una suma de potencias, son suma de monomios potenciales. Puede haber, uno de estos puede ser 0, no hay ningún problema, y el grado del polinomio lo da el último en términos de mayor grado. Por ejemplo, esto te voy a decir 8x4 más 3x2 más x menos 1 es un polinomio de grado 4. ¿Por qué se llama polinomio? Porque son muchos nomios, muchos monomios. Polinomios. Esto se estudia en general. Pero algo así como 2 más 6x a la 2 ya es. Cualquier cosa que tenga eso puede tener. Este es un polinomio también. 6x también, porque. 8x a la 9. Este es un polinomio de grado n. ¿Por qué? Tiene solo monomio. Ustedes no les gustará que yo llame poli porque este tiene solo, pero también decimos que es poli porque tiene la mono. Es una X, una incógnita. La X es una variable que se vuelve incógnita cuando quiero resolver una ecuación. Incógnita tiene que ver con las ecuaciones, ¿verdad? No hay ninguna ecuación. Viste que yo no igualé así. Claro. Simplemente puse una cosa. Esto es un caso particular de función. Sí. ¿Por qué dijiste que era un monomio a la n? Claro, el último el grado del polinomio es el que tiene mayor el monomio que tiene mayor exponente. Pero este es 8x9. Este es un polinomio de grado 9. Entendí a la n. No, esto es 9. Un 9 mal hecho, pero un 9 al fin.
Ahora sí, ¿no? No, el 10 sí dice 10x a la n. Esto sí es un n. Este es un polinomio de grado n, pero acá puse ejemplo. Polinomio de grado 4, polinomio de grado 2. Así es un tipo de función. Una función muy sencilla. La función lineal también es más sencilla que esta. ¿La función lineal es un polinomio? Sí, de grado 1. ¿La función cuadrática es un polinomio? Sí, de grado 2. En matemática lo que hacemos siempre es arrancar por lo sencillo y después vamos a eso hasta donde lo va a el número de hoy dijiste es como el número de raíces tiene que ver con el grado del polinomio. Un polinomio de grado n tiene 9 raíces, porque en el 8x a la 9 va a tener 9 raíces. 9 raíces, pero no tienen por qué ser reales, ¿eh? Repito, no es cerrado los polinomios coeficientes reales. ¿Qué quiere decir? Puede tener raíces que no están en los números reales. Pero por ejemplo, f de x igual a x al cubo. F de x igual a x al cubo. X al cubo, sí. ¿Cuáles son las raíces? X al cubo tiene una sola raíz triple, fíjese. X al cubo igual a 0 tiene 0, 0 y 0. 0. Pero si vos pusieras x a la 3. Eso me pasa por el ¿ah? Porque se puede descomponer. Porque ¿qué sucede? ¿Por qué se llama multiplicidad? Eso tiene que ver con esto que viene a continuación. Que no está acá, entonces voy a decir acá. La descomposición. Todo, ¿se acuerdan de la regla de Ruffini? Disculpa una cosita, para terminar de entender. X a la 3 es un polinomio. Es un polinomio. Que tiene grado 3. Grado 3. Por lo tanto, 3 raíces. 3 raíces. Y no es tramposo, porque pasa esto, vean. ¿Qué sucede? En la factorización de un polinomio, todo polinomio se puede factorizar por sus raíces. ¿Qué quiere decir? Un polinomio A1 más A2xA más, pongámosle la C, A0, A1x, A2x al cuadrado más AN, x a la n. ¿Ah? Y esto que voy a hablar, no lo voy a demostrar, se llama descomposición factorial del polinomio. Si tiene raíces alfa 1 hasta alfa n, se puede escribir así, como A0 por x menos alfa 1 por x menos alfa 2 por x menos alfa 3 por x menos alfa n. ¿Ven? ¿Lo ven eso? Ejemplo. Voy a escribir un polinomio que tiene raíces, a ver, x2 más x menos 3, 2 empieza a ver, 4 por 3, 12, 4 por 3, 12, y acá le tengo que sumar entonces 4 en 2. Bien, x2 más 2x menos 3. ¿Está? Voy a hacer uno que tenga dos raíces. A ver, sí, está bien. 2. Entonces, hago la raíz sería x igual menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado 4 menos 4 por 1 que es a por c. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿De acuerdo? B cuadrado menos 4c. B cuadrado es 2 al cuadrado. 4. 4 por a que es 1, 4 por menos 3 menos 12. ¿Estamos de acuerdo? Con el signo de menos que tengo adelante me queda más 2. ¿Está? Sobre 2a. Bueno, esto queda menos 2 más menos raíz de 16. Raíz de 16 es 4. Sobre 2. Y esto me da dos raíces. ¿Está? Dos raíces. Me da menos 2 más 4 más 2 dividido 2, 1. Menos 2 menos 4 menos 6 dividido 2 menos 3. Yo puedo escribir este polinomio como 1, que es el, ¿ven? Perdón, este es AN, no hace. El de mayor grado, 1 por x menos la primera raíz, que es 1, por x menos la segunda raíz, que es menos 3. Menos por menos da más. Si hacemos las cuentas, vamos a hacer las cuentas, van a ver que esto da esto. ¿Qué? El 1 lo saco porque, ¿no? X por x, x2. X por 3, 3x. Menos 1 por x, menos 3. Y menos 1 por 3, menos 3. Esto es igual a x2,
3x menos x, 2x. Menos 3. O sea, cualquier polinomio se puede factorizar por las raíces. Ahora piensen que alfa 2 y alfa 3 son iguales. Vamos a tomar las betas. ¿Qué pasa? Acá iría beta, acá iría beta. Cuando hago x menos beta por x menos beta, queda x menos beta al cuadrado. Y esa es la multiplicidad. Cuando yo estoy diciendo que una raíz es real doble de lo que fuera, estoy diciendo que la decomposición está elevado al cuadrado del factor. Por eso no es nada tramposo. ¿Ah? Es decir, lo que está diciendo es que tengo tantas, en la factorización, tantos términos como grados. El tema es que después puedo colapsar. Y ven, aparecen como multiplicados. Por eso es lo que indica que sea doble o triple personas. ¿Ah? Por eso no es menos. Vale, una pregunta. Estoy intentando escribirla acá, para terminar. ¿Cómo escribo la función? Function, abro. Funcionen hasta dentro de un par de clases. Ah. Ahí por ahora. Quería calcular. Vamos por partes. ¿Cómo se grafica cuando una función tiene tantas raíces? ¿Perdón? Cuando tiene tantas raíces, ¿cómo se grafica? No importa, voy a poner un polinomio de grado. Para ver que de todas formas, vamos a hacer uno. Dale. ¿Verdad? No importa eso. Vamos a poner acá, vamos a poner uno que tenga x7 más 3x4, voy a poner con 0 para no andar escribiendo tanto, menos 2, asterisco, acá arriba las marcas, asterisco x más x. ¿Ven? No empiezo en x7, ¿no? Entonces, tienen eso. Esa es esa. ¿Ven que empieza a tomar formas distintas y raras? Bueno, hay algo que no les voy a decir. ¿Cuántas raíces hay ahí? ¿Cuántas raíces hay ahí? Acá hay 7 raíces. Pueden haber algunas, pero 7 raíces que no tienen por qué ser reales, recuerden. La parábola, que no corta de las x, tiene 2 raíces imaginarias. No tiene por qué vivir ¿Cómo determinar? en el. No tiene por qué vivir en R. ¿Pueden no ser ninguna real? Bueno, en este caso que es en el que en los polinomios de grado impar, no, por lo menos hay una vez. Pero no vamos a entrar a estudiar polinomios. De grado impar, porque las raíces imaginarias son conjugadas. Algo más menos y. Y las raíces conjugadas son multiplicación de un polinomio de segundo grado. Por lo tanto, si tengo polinomios de segundo grado, multiplicado siempre la potencia de cosas de segundo grado multiplicada da un número par. Porque es 2 multiplicado varias veces, siempre da un número par. Entonces un polinomio de grado impar siempre tiene una raíz real. ¿Ah? De grado impar siempre una raíz real. Y el resto puede ser imaginario. Los de grado par pueden ser todas imaginarias. O todas reales. Todas dobles. Todo lo que quieras. ¿Ah? Y en este caso, por ejemplo, tenemos una especie de segmento ahí que arriba del centro. Lo que pasa es que las gráficas, ya se digo, las gráficas están listas para visualizar, pero no para sacar conclusiones. Porque acá, esto está escalado. ¿Ah? Entonces no sabemos si en realidad esto acá parece que está haciendo así, ¿entendés? Porque una cosa es lo que nos puede explicar y lo que la visión. Ustedes saben más que yo, esto es la visión. Capaz está mal escalada esta gráfica. No, está escalada como puede lo que yo le di. Para que se pueda representar, pero hay cosas que nosotros no percibimos. Entonces, no podés ver si capaz que cortaba varios lados esa cosa. No lo sabemos. Por eso, lo mejor es la analítica. Vean que acá tengo el menos 1000. Observá esto, acá está el menos 1000. O sea que en este pedacito debe haber 100 unidades. ¿Te das cuenta que esto es lineal? No sabemos. ¿Por que sí? No sabemos. ¿Comprenden eso? Sí. ¿Por qué? Porque ya esos valores entre ellos, como este grado céntrico se fue muy grande, llevar al corazón como un valor muy grande. ¿Viste? Entonces pasa eso. Otra cosa. Lo que me... una propiedad muy importante. Lo más interesante de los polinomios, porque se estudian tanto, es que ustedes empiezan a graficar polinomios, empiezan a dar cosas curvas, cosas raras, ¿no? Es que cualquier función real se encuentra un polinomio que está muy cerquita de eso. Y cerquita de lo que voy a definir. Que si yo tengo cualquier cosa, cualquier función rara, por lo que tenga, cualquier cosa. Rara o no rara. Rara o no rara.
cualquier función, siempre voy a encontrar un polinomio que está muy cerquita de eso, que es casi como la función. O sea, Eso es un resultado muy potente. Pero no siempre. Siempre. Siempre voy a encontrar, da un numerito que yo puedo llamar. Y hace preguntas que como que entiende. Dice, pero no siempre. ¿Qué hola? No, pero pensé que eso nadie. Yo lo que digo es que, dada cualquier función, como sea, siempre voy a encontrar un polinomio muy cerquita de él. Donde cerquita no lo definí todavía. ¿Toda función tiene un polinomio asociado? No, eso es lo que yo quería. Tiene muchos polinomios asociados. Es más, tiene un. O sea que hay uno de menor grado que tiene. Ahora después veremos, pero tiene muchos. Ese es un teorema muy importante que se llama desarrollo de Taylor de una función, o aproximación de una función por su serie de Taylor. Y es muy bueno porque uno puede trabajar con cualquier cosa mediante polinomios. Los polinomios son mucho más fáciles porque son cosas elevar al cuadrado. Imagínense si yo es una función raíz cúbica de valor absoluto por logaritmo, por no sé qué. Es espantosa, pero encuentro un polinomio muy cerquita de él. Y eso. Un polinomio es un tipo de función más fácil que otro. Y es el sentido. Y que igual se aproxima a. Esto es muy fácil. Esto es muy fácil. Son monomios. Es bien sencillo. Y lo más interesante es que después vamos a, en muchas aplicaciones uno aproxima por el primer grado o por el segundo grado. Y alcanza con aproximar con eso para que sería como lo grande y el resto es como desechar. Cuando dice aproxima, sí que los valores resultantes son muy parecidos a los que serían en la mejor. Difieren poco. Por ahora se difieren poco. Como la regresión lineal. ¿Cómo la? Cuando haces la regresión. Ahí va. La regresión lineal se utiliza mucho justamente por este teorema de Taylor, porque vos podés aproximarte a cosas raras mediante algo lineal. Si me puedo aproximar por algo lineal, bueno, estimemos lo lineal, que es fácil de estimar, y le voy a errar al otro que es raro por poco. Ese es el razonamiento. ¿Tá? Aunque hay otras técnicas después para mejorar eso. A veces errarle el poco no es tan poco, porque depende del tipo de función, hasta el grado que queréis. Hay funciones que las puedo aproximar por primer grado, está bastante bien, otra por un segundo, otra por un tercero, otra por un cuarto. Y cuanto mayor exactitud quiera, más grado voy a tener que poner. No voy a hablar eso después. Acá está el factorial. Vean un ejemplo de un lindo polinomio. Miren que hay un polinomio. Bueno, acá viene el dominio, pero quiero entrar en multiplicación de funciones, función cociente, en lo que son las sucesiones. Bueno, antes de entrar en complejidad, vamos a empezar a hablar de las funciones más sencillas. Las funciones más sencillas, que son las sucesiones. Ahora sí vamos a empezar a definir lo que es cercanía. Vieron que las matemáticas se llaman, teóricamente está dentro de las ciencias exactas. Sin embargo, ahora mismo me voy a pasar hablando de cercano, casi igual, límite. No voy a hablar nunca que da exactamente. Lo interesante de las matemáticas justamente no son las exactitudes, sino las aproximaciones. Una función de los números naturales en R se llama sucesión. Una función cuyo dominio sobre los números naturales se llama sucesión. Por ejemplo, 2n más 1. Y en vez de poner f, le llaman a sub n. Por convenio, ¿no? A sub n, 2n más 1. ¿Cómo sería esta sucesión? Empecemos a ver los valores de todo. Cuando n vale 1, a sub n vale 3. Cuando n vale 2, a su n vale 5. Cuando n vale 3, a su n vale 7. Díganme, ¿qué son esos? 3, 5, 7. Los impares, ¿no? Como el cielo de la luz. Esa es la sucesión de los impares. ¿Ah? ¿Está claro, Anita? Estoy poniendo en cada valor, cambio el valor de n y me va dando un número. Sí. Es una función que a cada número natural le asocia un número real. En este caso está natural. Pero podría tomarme la sucesión a su n igual raíz de n. ¿Qué daría esta sucesión? A su 1, que cuando n vale 1, raíz de 1, que es 1. A su 2, raíz de 2. A su 3, raíz de 3, etc.
a su 10, raíz de 10, etc. ¿Ven eso? ¿Está claro? Muy bien. Entonces, lo primero que nos interesa en las sucesiones es qué pasa cuando n es grande. Ven, si n acaba en 1 millón, ¿cuánto da sueldo? 2 por 1 millón, 2 millones más 1, 2 millones, 1. Si n vale 3 millones, da 3 millones, 1. No, 6 millones, 1. ¿No? Etcétera. Ven que va creciendo. Pareciera que cuanto más crece n, más crece la sucesión. Podemos decir que cuando el n tiende a infinito, la sucesión tiende a infinito. Acá también, parece, ¿no? Cuando la sucesión, cuando el n tiende a infinito, la raíz de algo grande es grande, tiende a infinito. Pero vamos a ver este otro, yo qué sé. Define así a suela. 1 sobre n. ¿Cuánto vale cuando estoy en azul? Es 1 sobre 1. A su 2 es un medio. A su 3 un tercio. A su 100 un centésimo. ¿Qué pareciera que pasa con esa? Cuando el n es muy grande, se achica, pero siempre positivo. ¿Hacia dónde parece que va eso? Hacia cero. O sea, uno trata de ver lo que esto se llama comportamientos asintóticos. Cuando el n es grande, ¿qué pasa con el azul? ¿Perdón, qué? El azul. El A sub n. 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 Se está comiendo una A en cómo lo pronuncia. A sub n. Entonces, pero cuando n es grande, ¿hacia dónde va? A sub n. ¿Ah? Entonces, eso lo vamos a escribir hacia dónde tiende a su n, le llamamos tender, porque ven que esto nunca va a llegar al cero. Ven que es un tema aproximativo, me voy a acercar al cero, pero nunca va a llegar al cero. Solamente en el infinito, pero el infinito no es un número natural. ¿Ah? Así que, por eso, el límite va a quedar mejor dicho. Voy a atender cada vez más pegadito al cero, pero nunca va a llegar. Y ese es un concepto de distancia. De distancia. Me voy a pegar contra un número, aunque no llegue, pues puede llegar. Y cuanto más crece el n, más pegadito va a estar. Entonces, vamos a definir eso. Diremos que una sucesión. Vamos a ir razonando cómo vamos a ir llegando. Diremos que una sucesión, y no voy a poner acá n infinito, porque el n en la sucesión es el único que vos puede entender, es infinito. Cuando hable de funciones reales, sí. Si quieren podría poner esto, ¿no? Acá. El n se hace grande. Cuando el n se hace grande, ¿hacia dónde va la suela? Esta rotación que significa. Eso significa. Flecha igual tiende. Tiende. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde tiende? 1 sobre n, cuando el n se hace grande, cuando el n tiende a infinito. Esto tiende al cero. ¿Ah? Pero ahora vamos a ver cómo definimos. Vean que eso es lo que parece, se pega contra el cero. ¿Y no se pone flechita cero o no? No, se pone porque yo puse límite. Si quiero poner flechita cero, pongo 1 sobre n tiende a 0 cuando n tiende a infinito. No puse la palabra límite. Porque para la palabra límite necesito que el límite es ese. ¿Qué n tiende al infinito que significa que se hace grande? cualquier número tan grande como quieras. En las sucesiones es así. Entonces vamos a decir, ¿qué dos condiciones tenemos acá? N es grande. Para ti, ¿qué significa que n es grande? ¿Qué número es grande para vos? No sé, uno con muchos ceros. Por ejemplo, 1 millón, 10 millones, 100 millones. 100 millones. 100 millones. Para ti, ¿cuál es el número grande? 1000 millones. Entonces, lo que queremos decir es que, bueno, son todos más grandes que algún número, ¿no? Desde cero. ¿Ah? Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, todos los números, por ejemplo, si yo tomo 1000 millones, que decía todo, 1000 millones 1 es más grande, es grande también, 1000 millones 2 es grande. Si son más grandes que un n0, que va a no saber qué es, un número, eso podemos decir que es grande. Entonces, ¿qué significa la cercanía? ¿Qué quiere decir que el límite? Que 1 sobre n menos 0 es chico, ¿no?
Eso es chico. Lo voy a poner en valor absoluto, porque así también englobo cuando este es un mayor, porque vean que acaba decreciendo, ¿no? Siempre más grande que 0. Pero podría ir por valores menores, entonces la resta me da negativo. Si pongo el valor, si pongo el 0, ¿ah? No hay problema. Voy a poner esto. Quiere decir que esto es chico. ¿Por qué tuviste que poner menos 0? Porque paso el límite. Porque voy a poner menos 0. Es el límite. Quiere decir que 1 sobre n menos el límite están cerquita. ¿Qué quiere decir que estén cerquita? Que si yo me doy, a ver, si yo me doy, acá está el 0. Porque acá vamos a entrar en algo un poquito más abstracto. Acá está el 0. La sucesión se va acercando, ¿verdad? Eso indicaría que yo me voy a apretar con el 0 si pasa lo siguiente. Si yo me doy un numerito acá, me aparto del 0 un poquito. Llamémosle que me aparto epsilon. Me aparto epsilon. Me aparto epsilon. Un poquito. ¿Qué quiere decir? Yo voy a encontrar un n que la sucesión se va a meter adentro de este pedacito. ¿Comprenden? Ahora, me doy un epsilon más chiquito. Me aparto menos. ¿Qué va a pasar? La sucesión en algún momento se va a meter ahí adentro. Bueno, entonces yo lo que quiero decir es que si me doy un epsilon, voy a ver que el 1 sobre n se metió acá adentro, quiere decir que la distancia entre la sucesión y el 0 es más chiquito que epsilon. Para todo n mayor o igual que un número dado. Es decir, a partir de un n0 ya me meto. Va a haber un n0 en el cual ya me meto en el entorno y después de que me metí ahí ya no salgo. Por ejemplo, vamos a hacerlo con un ejemplito de número. Vamos a suponer que epsilon vale 0,1. Epsilon, perdón. ¿Está? 0,1. ¿Estamos de acuerdo? Epsilon viene a ser como tu límite. El epsilon es lo que yo me aparto de mi límite, lo que yo permito apartarme del límite. A ese pedacito que yo dibujé, que está dentro del límite, lo voy a dibujar para ambos lados, se le llama entorno. Y si está en mayor dimensión se llama bola. ¿No? Entorno o bola. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? Mira, si yo me aparto 0,1 con esta sucesión, a ver, cuando n vale 1, da 1. Cuando n vale 2, un medio. Cuando n vale 3, un tercio. Cuando n vale 10, me da un décimo. Ya estoy acá en el límite. Cuando n vale 11, ya me metí acá. O sea que para todo n mayor o igual que 11, que es el n0, encontré un n0, Para todo n mayor o igual que 11, 1 sobre n menos 0 va a ser menor que 0,1. Y esto yo lo puedo hacer. Ahora me dicen, sí, está bárbaro, pero 0,1 para mí no está lo suficientemente pegado. Yo quiero que el epsilon sea ahora 0,01. Si usted me hace eso, yo encuentro un n que va a ser el 101. A partir del 101, estoy metido adentro del entorno de radio 0,01. Y 0,001 sería 1001. Bueno, exacto. Es decir, si ahora empezamos a escribir esto bien, yo podría escribir que la noción de cercanía, dado epsilon mayor que 0, estoy hablando de cercanía, existe n0 que depende de epsilon. No es que n0 es una función de epsilon. ¿Por qué? Porque ven que cuando era 0,1, el n0 era 11. Cuando el epsilon era 0,01, el n0 era 101. O sea que depende del epsilon. Pero para cualquier epsilon, dado, eso es dado, que ustedes me den, yo encuentro un n0 que depende de ese epsilon tal que se mete ahí. A su n menos n, en valor absoluto, es menor que epsilon, y lo pongo en valor absoluto porque podría, en este caso vengo por arriba. Esta recta siempre positiva, pero si vengo por abajo, la negativa. Entonces, a su n menos n es menor que epsilon para todo n mayor o igual que el epsilon. Eso es lo que significa que n sea el límite de una sucesión. Para nosotros va a ser muy importante eso. Porque, ¿qué vamos a tomar? ¿Sucesiones de qué? De variables aleatorias. Ustedes me dirán, nosotros hacemos, por ejemplo, queremos hacer un test sobre la media. Pero que utilizamos a veces testeo o lo que fuera, que se basan en qué? En que la distribución de la media es normal. Bueno, para la distribución de la media de cualquier cosa va a ser normal si se cumplen ciertas condiciones. Una es que tenga el n dentro de un mínimo. Entonces lo que uno prueba, vamos a probar más que eso, que el límite en la
las leyes de probabilidad, cuando las variables son buenas, voy a decir que quiere decir ser buenas, el promedio tiende a la distribución normal. ¿Ah? Entonces, decir que tiene la distribución normal quiere decir que asintóticamente, cuando tengo muchos datos, el promedio yo lo puedo considerar como si tuviera una distribución normal, con lo cual me permite hacer todo lo que ustedes hacen. Y decir que el n es muy grande en estadística no es como matemáticas, que son 1000 datos. En realidad, a partir de 30, 40, según el problema, ya es grande. Entonces, van a ver que el grande para nosotros es más relativo. Bueno, nosotros ya sabemos lo que es la sucesión de la sucesión. Ahora vamos a ver. A ver, el epsilon es una variable también. El epsilon es algo que vos se te antoja. Yo te digo. ¿Un parámetro? Algo que se antoja es significa parámetro. Eso es. No, un parámetro muchas veces es. No es un parámetro. Es un valor que tú te das. Te puedes llamarle A, puedes llamarle H. Pero se llama epsilon. ¿Ah? Eso. Siempre va a ser chico. El epsilon va a ser chiquito. Bueno, pero yo lo que y te da un nivel de cercanía. Uno da. ¿Cómo se define? Justamente, la definición tiene eso. ¿Por qué la definición es potente? Porque yo te digo un desafío. Yo te digo, dame un epsilon. Si vos me das el epsilon, yo te encuentro el n. Eso es lo que te dice. Y ahora cuando te gusta, dame otro epsilon. Vos me das el epsilon, yo te encuentro el n. Y al ser arbitrario, vos te lo podés tomar tan chiquito como quieras. Vos me decís, un décimo. Son muy generosos. Digo, el n vale 11. Para mí estar a un décimo no está cerca. Muy bien. Entonces es arbitrario. Es arbitrario, es un dado. Dado es arbitrario y dado por la persona que quiere darlo. Pero lo importante es que cuando tengo un límite, siempre encuentro un n tal que a partir de ahí se mete. Observa esta sucesión. Por ejemplo, a ver. 1 sobre n más. Bueno, esto tiende a ser eso. A ver. Voy a tomar una sucesión muy sencilla. A su n menos 1 a la n. Cuando n vale menos 1, vale 1, ¿cuánto vale? Menos 1, ¿no? Menos 1 a la 1, menos 1. Cuando n vale 2, menos 1 al cuadrado, 1. Cuando n vale 3, menos 1 a la 3, menos 1. Cuando n vale 4, 1. Cuando n vale 5, menos 1. Esto toma dos valores, menos 1 y 1. Pares y impares. Los impares toman menos 1 y los pares toman 1. Ahora vean, esto no tiende a ningún lado. ¿Por qué? Porque los dos candidatos a donde podría ir es o a 1 o a menos 1. Si tomo el 1, entonces vos me das un epsilon en un entorno de 1, tomo el 1, déjame entonces instituciones más matemáticas que yo quisiera olvidar. Pero en el 1, me doy el entornito. ¿Qué sucede? Yo para cualquier n, que yo me dé cualquier n, que caiga acá, el siguiente, vean, recuerden que siempre tenía que caer de acá en adelante, siempre hay metido, ¿no? Si yo encuentro que uno cae acá, el siguiente ¿dónde cae? Cae a menos 1. No encuentro un valor que de ahí en adelante siempre me meta. Esta sucesión no tiene límite. Porque no se mete ahí de un momento en adelante. Va oscilando, va saltando. Va saltando, no se mete. Pero a mí no me interesa entrar en esas cosas porque esas son las cosas que hacen que después, cuando uno empieza a buscar casos extraños, creo que bueno después la matemática es difícil, que uno tiene que enseñar los cursos de matemáticas, pero que no agrega mayor concepto sobre lo que quiero que entiendan para poder seguir. Y es que esto es una noción de cercanía. La noción de cercanía, acá le estamos dando el epsilon. Se puede llamar el entorno. ¿Qué quiere decir? Me metí en un entorno o en una bola. Y la noción de cercanía, en este caso realmente es el valor absoluto. Porque la distancia en R, la distancia entre dos números en R, es el valor absoluto de la recta. Si estuviera en el plano, la distancia podría ser la distancia euclídea, ¿no? Raíz cuadrada, ¿no? ¿Se acuerdan que si usted tiene el plano, la distancia entre dos puntos, acá está es el cuadrado de este más el cuadrado de este, el cuadrado de este. Entonces la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Esa es la distancia euclídea. O sea que la distancia cambia de donde esté moviendo. Hay distintas maneras. Bueno, ese concepto de que en realidad lo que importaba
porque al principio se definió como valores absolutos. Pero luego nos empezaron a dar cuenta que lo que importaba en realidad era la noción de cercanía, la distancia. Da origen a lo que después se llaman espacios métricos. Espacios métricos, ¿no?, generalizan la noción de cercanía a cualquier espacio. Entonces ya los números pueden ser cuando sucesiones están cercanas. Vieron que yo hablé de que un polinomio estaba cercano a una función. Está desarrollado en función de una distancia, ¿no? Entonces, la distancia, que es una forma sencilla, se define, que también es una función, se puede generalizar estos conceptos a otros espacios. Nosotros nos vamos a ir conformando por ahora en R, en R cuadrado, en R a la n. Pero este tipo de conceptos después se generaliza. Porque se ve que de todo esto lo importante es el concepto de distancia. Nada más. Bueno, esto para una sucesión. ¿Qué pasa con las funciones? Bueno, ¿cómo sería el tema de las funciones? ¿Pero qué, Alejandro? Para las sucesiones también son funciones. ¿Son funciones? Digo, las funciones de variable real. No, pues yo Correcto. venía pensando eso que dijiste, ¿y ahora qué pasa con las funciones? No. Hablé por abuso del lenguaje, ahora lo que estoy cambiando lo voy a decir. Funciones de R. Tengo una f de x. De R, ¿no? Las otras eran de n. Entonces, vamos a... Tengo una función, la voy a dibujar. Entonces, ahora, lo que interesa ya no es saber qué pasa con la función cuando el n tiene infinito, porque los naturales, lo único que importa es, como son discretos, qué pasa en infinito. Acá no. Acá recuerden que tengo infinitos no numerables en cada punto. Mi pregunta podría decir, bueno, cuando estoy cercano de A, ¿qué pasa con la función? ¿Hacia dónde va? Entonces vean, lo que uno podría decir es, bueno, en este caso da f de A, pero yo no lo voy a llamar f de A, sino que lo voy a llamar límite. Voy a decir que el límite de la función, cuando x tiende a A, es decir, es L, cuando pasa lo siguiente. Cuando me acerco a A, estoy cerca de L. ¿Recuerdan? Cuando me acerco a A, las imágenes de f de x cercanos a A van a estar cercanos a L. Entonces, vamos a definir lo que es la cercanía a L. ¿Cómo me la defino la cercanía a L? Igual que hoy con un epsilon. Me tomo un epsilon. Un epsilon. Entonces empiezo acá. Dado epsilon mayor que 0. Parte de un entorno. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? Te voy a decir cuando la función tiende a L, cuando x está. Cuando yo me estoy metiendo acá, el f de x correspondiente está metido en ese entornito. O sea, f de x menos L, el valor absoluto, es menor que epsilon. Pero entonces, ¿cómo va a ser esto? Dado el epsilon, acá, yo voy a tener que encontrar un entornito acá, tal que cuando estoy acá adentro, todas las f de x me quedan acá adentro. Repito, voy a decir que el límite cuando x tiende a es L, cuando, dado el epsilon, este es arbitrario, es el que me doy, yo encuentro un entorno, que es lo mismo que decir encuentro un delta, porque el entorno está dado por el delta, ¿no? Tal que si estoy metido acá adentro, ¿quiénes están metidos acá adentro? X menos A menor que delta. Entonces, el f de x correspondiente difiere del L en menos que epsilon. Eso es lo que me está... ¿Comprende eso? Dado el epsilon, encuentro un delta, encuentro un entorno, tal que si el x está acá adentro, el f de x está acá adentro. ¿Está claro para todos eso? Entonces yo voy a poner aquí una definición. Dado epsilon, existe delta, depende de epsilon, mayor que 0, tal que si 0 menor que x menos a menor que delta, entonces f de x menos L menor que epsilon. Vean que obvié, el punto tiene que estar cerquita de A, pero no cerca. Por eso puse este 0 acá. Porque si no, ahí será un caso paradójico que puedo tener cualquier cosa, un valor allá. Entonces, por ejemplo, si yo considero el A
Supongo que hasta aquí vienen todas cercanas a N, ¿no? Y en A vale otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Si yo el límite lo considero siempre, cuando el delta vale 0, me vengo para acá. Entonces, para evitarme ese tipo de cosas extrañas, valdría la definición cuando en realidad no tiene sentido. Para evitarme ese tipo de cosas extrañas, hago que el X no pueda ser A. Esté cerquita, pero no llega a ser A. Entonces, vean, dado un epsilon, ustedes me dan, yo encuentro un delta tal que si estoy metido acá adentro, el límite me da eso. Y un caso particular de funciones, diremos que una función es continua, f es continua, si límite de f de x cuando x tiende a A es f de A. ¿Ven? Esta es una función continua. Porque acá tengo el A, ¿qué obtengo? F de A. ¿Y eso qué implica? Que yo pueda dibujar la función y levantar la base. Las funciones continuas se llaman continuas porque las puedo dibujar sin levantar la base. Esta función es discontinua, a ver. Tuve que levantar la base. En este punto, mirá. ¿Comprenden eso? Cuando el límite de f de A, yo puedo pasar por f de A y entonces ahí es continuo. Esta es una propiedad local, vean que es continuo en A. Y entonces vamos a poner vamos a hacer un delta para... O sea, una función continua en realidad hace un límite de lo que aportaría el hecho de... Sí, no entendíamos, no convencía primero. ¿Dónde? ¿Por qué puedes dibujar como que pasa por A si vos definís que no va a haber A? No, como no. El X no puede llegar a A, pero el A existe. Lo que digo es para la definición, no hago que juegue el A, porque si no me pasan esas cosas donde justamente pego un salto y podría cumplir la definición. Pero vean, ¿por qué puedo dibujar? Porque justamente cuando me acerco a A, no tengo que pegar un salto, porque el límite es f de A. Entonces puedo pasar por acá. Si no fuera f de A, como no es f de A, me vengo por acá y voy a pegar la cosa. ¿Ah? Entonces vamos a ver cómo es esto de encontrar. Son muy importantes las funciones continuas. Son funciones buenas. ¿Ah? Buenas. Vamos a ver. Mirá si todo lo que podemos recordar después es eso. Es buena. Es una función continua, entonces como buena. Hasta ahora recuerdo que las cosas suaves eran buenas. Y si son continuas también Y si son son buenas. continuas también son buenas. Sí, son muchas metáforas. Entonces, ahora bien, vamos a poner una funcioncita sencilla de una línea. 2x más 1. Voy a poner los numeritos para que no queden A y B, que si no confundamos. Esta función es continua en. Es continua en 2. Esa es la pregunta. ¿Es continua en 2? ¿Qué debería pasar? Que el límite cuando x tiende a 2 de 2x más 1 fuera f de 2. O sea que fuera 2 por 2, 4 más 1, 5. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tiene que pasar. Si pasa eso, Si pasa eso, continúa. Entonces vamos a aplicar la definición. Vamos a aplicar la definición. Dado epsilon, yo voy ahora a graficarla por acá. 2x más 1 pasa por 1. Como dije, ¿cómo grafico ahora? 1 para el costado y 2 para arriba. 1, 2, 3, 4. 1 para el costado, acá estaría el 1. Y 2 para arriba. Pasa por acá. Y bueno, unos todos juntos. O sea, el slope es normal. Ahí. ¿Estamos? ¿Ven? Esa es la gráfica de 2 círculos. Entonces, ahora me doy un epsilon. ¿Qué tengo que probar? Pero voy a poner la definición acá. Dado epsilon, tengo que existe delta que depende de epsilon, que es 0, tal que sí. Eso es lo que veo. Entonces,
dado epsilon, para yo probar que realmente es continua, debería encontrar epsilon. Ahora voy a traducirlo con estos números, ¿estamos de acuerdo? Debo encontrar epsilon, delta, perdón, que depende de epsilon, tal que si 0 menor que x menos, ¿cuánto vale A? En este caso 2. Menos 2 menor que delta, entonces f de x, que es 2x más 1, menos f de A, que es 5, es menor que x. Si encuentro un delta, que si pasa esto, pasa eso, ¿estamos de acuerdo? Pero acá hay dijimos en 2, ahí va, entonces pongo el 2. ¿Ah? Acá en 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a ver, 2, 3, 4, 5. Vean que aquí, ven A2 me corresponde, ¿no de acuerdo? Entonces, ahora me voy a dar un epsilon, me doy un epsilon, cualquier. ¿Qué pasa con ese epsilon? ¿Cuál es mi candidato a delta? ¿Cuál es mi candidato a delta? Y bueno, puedo venir, ¿quién estaría acá abajo? Ahí está 5 menos epsilon. Y acá arriba estaría 5 más epsilon, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿quién sería mi candidato a delta? Mi candidato a delta sería algo así como aquel valor que apartado del 2, al ir por la recta me dé 5 menos epsilon. Y el otro que apartaba acá, que cuando suba acá me da 5 más epsilon. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mi candidato a delta sería tal que, si acá estoy acá, x más delta, perdón, a más delta, tocó más delta. Acá está 5 más epsilon, acá 5 menos epsilon. Acá quién estaría 2 más delta, y acá estaría 2 menos delta. Entonces voy a trabajar con esto, a esa parte. ¿Qué tendría que pasar? Que f de 2 más delta, como está creciente, por ejemplo, me diera 5 más epsilon. ¿Estamos de acuerdo? F de 2 más delta, entonces ve 2 por 2 más delta, porque ahora es el x, más 1, me diera 5 más epsilon. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hago cuenta. 2 por 2, 4, más 2 delta, más 1 igual 5 más epsilon. 4 más 1, 5, más 2 delta, igual 5 más epsilon. 5 de ambos lados se va, delta igual epsilon sobre 2. Entonces, ven que encontré un delta que depende de epsilon. Para delta, ahora ya entonces ahí, si delta es igual a epsilon sobre 2, entonces, si pasa esto, o sea, cuando x menos 2 menor que epsilon sobre 2, 2x más 1 menos 5 menor que epsilon. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Comprenden lo que hice yo? Me tomé este valor de acá, vi que 2 más delta correspondería con el 5 más epsilon, ¿ah? Y bueno, despejé. ¿Cómo llegué al 5 más epsilon? Mediante la función. Entonces ya apliqué al 2 más delta, la función 2 por 2 más delta más 1 y lo igualé a 5 más epsilon. Obtuve una ecuación y resolví y encontré el delta. Entonces probé que servía. Ahora, ¿esto es así de difícil siempre? No. No, es mucho más fácil. Porque vean, si yo ahora, vean que esto lo probé para x igual, para x tendiendo a 2. Una función, vean que esto es una propiedad local del A. Podría ser continua en A y discontinua en otro punto. Por ejemplo, esta gráfica, acá en este punto es continua y en este punto es discontinua. Es una propiedad local de un punto. Entonces, es como acá, ¿no? Podemos decir que cada uno de ustedes tiene, yo qué sé, determinadas propiedades locales. Va a ser de edad, pero todos, pero no menos yo, pasaron por facultad de psicología, ¿no?
No. Una discontinuidad. Pero entonces, cuando la propiedad, si la cumpliéramos todos, es una propiedad global, no es local. La edad es una propiedad local en este caso, de cada uno. Bueno, estar usando el uso de estadística es una propiedad global. Por lo tanto, cuando es continua en todo A, cuando se cumple para todo A del dominio, que es continua, decimos que la función allana, decimos que es continua. Es continua. ¿No? O es continua en un intervalo. Yo puedo decir que F es continuo en el intervalo AB si es continuo para todo elemento en el intervalo AB. Decimos así, es continuo. Entonces, cuando uno prueba, si uno probara que esta función es continua de forma genérica, o más concretamente, voy a ir a la definición. ¿Entendieron lo que es continuidad, no? Es que cuando me acerco al X y se acerca al A, la función se acerca al F de A. No se me va para cualquier lado, no pega saltos, no hace cosas raras. Por eso es bueno, no hace cosas raras. Porque si algo pega saltos, se me escapa. ¿Y la continuidad siempre depende de que existan épsilons y deltas? ¿O no? No es que dependa, esa forma es una forma de decir que queda cerca. Es decir, tomás algo que valía, que es el epsilon, pero dado cualquier cosa que vos metís, yo encuentro un delta. La referencia de la continuidad es un punto, como por ejemplo, si era A. Sí, es una propiedad local, es continua en A. Claro. Pero las funciones, en realidad, la no son extensión del, digamos, cuando es continua para todo A un intervalo, decimos que es continua. Si no, ese intervalo está contenido en el delta, más o menos. Bueno, no, porque el delta depende del epsilon. No, eso es cuando es local. Pero el epsilon es arbitrario. Es arbitrario. Es una propiedad. Decir que es continua en un conjunto es que es continua, que se cumple lo del epsilon y delta para cada elemento del conjunto. Ahora bien, si yo pruebo que AX más B es continua, si lo pruebo, quiere decir que AX más B tiende a, ¿por qué voy a puesto A? Bueno, a alfa más B cuando X tiende a alfa. Vean que ahora cambié A, lo cambio por alfa, ¿no? Continuidad en alfa. ¿Qué quiere decir esto? Si es continua, quiere decir que f de x tiende a f de a. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? F de x, lo voy a poner tiende a f de alfa para mantener la notación, cuando x tiende a alfa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si sé esto, y yo pido calcúleme el límite de algo, si supiera que es continua la función, ¿qué es lo que tengo que hacer para calcular el límite? Simplemente reemplazar donde dice x por alfa. ¿Cuál es el límite de 8x más 3 cuando x tiende a 1? Fácil, si sé que es continua, meto acá 1. ¿Ven por qué le digo que es fácil? Porque, por eso es el f de alfa. Este es el alfa. F de alfa, 8 por alfa más 3. ¿No? O sea que esto da 8 por 3, 8, 9, 10, 11. ¿Ven? Y esto es una función sencilla. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo calcular el límite de cualquier cosa sin hallar ni con el epsilon, ni con el delta, ni con nada. Meto el x, el valor del número. Ya no estoy con el epsilon y el delta. La definición es la definición de cercanía. Pero luego que uno prueba que una función es continua, se olvida de los epsilon y los delta y trabaja con el f de a. Es más, ya no van a haber más de epsilon y delta. Van a ir sí, pero poco. Eso quiere decir que f de x es 11. Es sí, porque f de x es 11. No. 8. ¿Cómo es f de 1? Perdón, es 11. F de 1. Sí. No f de eso, es 8 por 1. Y límite, porque sería un máximo. No tiene que ver con el máximo. Tiene que ver con la continuidad. ¿Por qué no? Sí, claro, porque el límite supone que hay algo adentro. Lo que estuvimos subiendo el límite se transforma en la ecuación directa cuando la función es continua. Es que es una cosa. Exacto, eso es la cosa. Pero estamos hablando de cercanía, todavía no de máximo ni nada. Nada de eso, simplemente de cercanía. Lo que estamos diciendo es que si yo pruebo que la función es continua, ya sé
sé a dónde me voy a acercar cuando esté cerca de alfa. ¿A dónde? A f de alfa. Pero si hablas de límite hay uno más cerca y uno menos cerca. Si hablas de límite hay uno más cerca y uno menos cerca. ¿Cómo hay uno menos cerca? Sí, o sea, si hablas de Kirchhoff, es un ambiente, es un entorno, hay un punto, además restándole un delta, hay un punto que es más cercano, menos lejano, sí, a un punto de referencia central. No hay un punto, porque no olvides que tú tienes acá infinitos no numerables puntos. Entonces no hay un punto más cercano. Apenas vos digas, este es el más cercano, encontrás otro más cercano. Y no solo otro, sino infinitos no numerables. Claro, pero siempre hay uno que podrá estar más cerca a partir de cierto punto de referencia, aunque cuando lo enuncies lo deshagas y vayas a otro. Por eso el epsilon es arbitrario. Y por eso el epsilon es arbitrario. ¡Ah, entendí algo! Y por eso. Ahora bien, el punto de referencia es totalmente diferente. Es verdad, encontrás un punto a partir del cual todos los que vienen más cercanos a él están metidos en ese entorno. A partir de ese están todos. Pero, saber todo el inicio es lo complicado. Si yo ya sé que una función es continua, para calcular el límite en cualquier lado, lo único que tengo que hacer es f del alfa. Y lo interesante es que, y están ahí en las notas, yo no lo voy a sacar, ustedes tienen que leerlo, es que las funciones lineales, polinomiales, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, son todas continuas. Entonces, y eso es bueno. Que no teníamos que venirnos por el límite. Entonces, vamos a ver, si yo les digo, vamos a hallar el límite, son todas, ya, que yo me creen, está demostrado en las notas, no lo voy a ver. Si yo quiero hacer eso, límite, para tranquilo, cuando x tiende a 1 de x3 por raíz de logaritmo de Eso me la complica. Muy bien, una cosa así. Si yo ya sé que todas son continuas. Ya sé. Vamos a suponer, que ya lo probé. Y faltaría probar una cosa que tiene que ver con la función compuesta, pero no lo. Vamos a ver que todas continuas. ¿Cuánto vale ese límite? Fácil. Reemplazo, ¿cierto? Reemplazo donde dice la x por el x. Es 1 a la tercera por raíz del logaritmo de 1. Logaritmo de 1 es 0. Raíz de 0 es 0, 1 a la tercera es 1, 1 por 0 es 0. ¿Ven? Sí. ¿No? ¿Se dan cuenta de eso? Sí. ¿Está claro, no? Clarísimo. ¿Ven que ahora, yo hablé de eso, ahora hablé de letras? Ya zafamos de eso. ¿Cómo? Probando primero que es continuo. Hay que probarlo, obviamente, estoy acá mintiéndole bastante porque digo, siempre pero hay que probarlo. ¿Pero cómo se prueba? Ahí sí se prueba con los epsilon y los delta. Pero una vez probado por una función genérica que es continua, se terminó. Se terminó. ¿Qué pasaba cuando era una asíntota y te tendía, o sea, no sé, si es una asíntota en 0, por ejemplo, te tiende a 0, pero no puedes sustituir por 0 porque el 0 no existe? ¿Cómo llevas ahí el...? No. Una cosa es que tienda a ser la función, pero otra cosa es el x. El x no tiene por qué tender a 0. El x puede ser que la función te tienda a 0 cuando el x va a 2. ¿Entendés lo que quiero decir? Eso puede pasar otra cosa. Ahí puedes sustituir. Pero lo que empiezan a aparecer problemas, sustituir el 0 puedes sustituir porque te puede tender a 0 o a infinito, lo que fuera, no te genera problema. Ni en el caso de las asíntotas, te voy a decir eso, ¿no? Eso, ¿no? Primeramente, el x acá está tendiendo infinito. ¿No? Lo reemplazás por 0. En todo caso, lo reemplazás por infinito. ¿Te das cuenta? Te tiende a 0 la función cuando el x es infinito. Después veremos que es más o menos lo mismo. El x ya no va a ser con epsilon y delta, sino que va a ser con un k. El x, dado un epsilon, voy a encontrar un k, tal que si x es más grande que ese k, la función va a ser diferencial. Porque ahora x tendiendo infinito, se hace grande. Es la misma definición que para sucesión. Pero en este caso es que no reemplazamos. Ahora vamos a ver cuando empiezan a aparecer problemas. ¿Está claro eso, no? Lo interesante, que voy a parar para irnos a proyectos. Porque después, la clase que viene, ¿qué vamos a hacer? Porque no quiero dedicarme a las matemáticas, quiero ir a la ahí. Hemos visto entonces, porque precisamos, pero después se van a terminar los problemas. Yo les voy dando, lean por favor lo que está ahí escrito, hay muchas cosas que no van a entender, no se preocupen, las vamos a seguir explicando. Nos quedamos entonces en continuidad. Para la clase que viene vamos a ver operaciones con límites. Es decir, si yo tengo dos funciones, ¿cuánto me da
el límite de una suma. ¿Cuánto me da? Por ejemplo, si yo multiplico 2, acá, vean que dice acá. Aquí utilicé función compuesta, que no es. Pero además de eso, dije que multipliqué este por este, o sea que dije que el límite de un producto es el producto de los límites, cosas por el estilo. ¿Ah? Son algunos detallecitos que son las operaciones con los límites básicas, que da lo que es natural. El límite de la suma es la suma de los límites. El límite del producto es el producto de los límites. El límite del cociente es el cociente de los límites. Ese. Con el cociente hay que tener ciertos bemoles, porque puede ser infinito si de abajo es 0 y no está infinito. ¿Está? Y después vamos a ver dónde empiezan a aparecer algunos problemas. Porque, por ejemplo, dividir algo entre 0 se nos va a infinito. ¿De acuerdo? Algo dividido cada vez más chiquito se hace cada vez más grande. Pero dividir algo chiquito entre algo chiquito, ¿hacia dónde va? Yo pondré algo que tiene no cociente. F sobre G. Si este es chiquito y este no, esto se va a infinito. Si este es chiquito y este no, chiquito sobre algo, es chiquito. Pero si los dos son chiquitos, ¿qué pasa? Este es chiquito a grande. Este chiquito disminuye. ¿Qué pasa? Bueno, puede pasar cualquier cosa. Según el chiquito que gana. Eso se llaman órdenes. Es decir, según el chiquito que gana. Cuando dices así, pienso que es una conversación de en realidad es así. Es una competencia de fuerza. Si es más fuerte el chiquito de arriba, esto tiene que ser. Si es más fuerte el chiquito de abajo, esto será infinito. Y si son igual de fuertes, es como que quitan una de las piedras, se van a quedar en el mismo lugar, para atender uno. Ahora después tenemos que ver qué quiere decir si gana, si es más fuerte. Después vieron que hay que poner eso en un formato matemático. Pero es eso. Si algo te tira para arriba y otro te tira para abajo, ¿quién va a ganar? El más fuerte. De alguna manera. ¿Está? Muy bien. Ahora vamos entonces, porque vamos a eso la semana que viene, retomamos la parte matemática, ya que el R lo vamos llevando